¿Qué tal? En el video del día de hoy les voy a hablar de algo que frecuentemente es un motivo de consulta en las entrevistas que tengo con los padres, y es el tema del aburrimiento. En realidad no les voy a hablar acerca de cómo combatir el aburrimiento, sino de que podamos entender por qué se da el aburrimiento y cuáles son los aspectos positivos que tiene el aburrimiento para nuestras vidas, para la de nuestros niños, para la de todos en general, sobre todo en una sociedad y en una cultura que tiene una aversión, un rechazo al aburrimiento. Parece que aburrirse es perder el tiempo, es estar en un estado desagradable, detestable. Parece que tenemos la presión de estar entretenidos todo el tiempo, ocupados en algo, si no, en realidad no estamos siendo productivos y no estamos aprovechando nuestra vida y nuestros mejores momentos. Eso puede ser parcialmente cierto, pero hay un aspecto del no hacer nada, del aburrirse, que es muy positivo, y de eso también les voy a hablar un poco en el video de hoy. Fíjense que nosotros estamos en una sociedad donde las satisfacciones se van dando de manera inmediata, las comunicaciones son de manera inmediata, ya no toleramos una película que dure 2 horas, somos adictos a las series, tenemos una adicción a la mensajería instantánea, ya quedaron muy atrás aquellas épocas en las cuales el correo postal demoraba 15 días, un mes, 2 meses entre llegar y ser respondida a los mensajes, y no estoy planteando que volvamos a la época de antes, pero sí que podamos pensar cómo toda esta vorágine de inmediatez en la cual está nuestra sociedad no nos deja tiempo para aburrirnos. Y ustedes dirán, bueno, qué bueno que es no aburrirnos. Y yo les digo que en parte es algo negativo el no aburrirnos. Resulta que cuando una persona está aburrida, en definitiva está sin hacer nada, sin encontrar lo que hacer, sin encontrar su mente ocupada, de alguna manera lo que está haciendo es no recibir estímulos del entorno que le resulten motivantes, que le resulten desafiantes. Está en un estado en el cual el cerebro está en actividad, pero está en una actividad diferente, una actividad especial donde se activa lo que se denomina una red por defecto. Sería algo así como el funcionamiento del cerebro en un estado basal, en un estado de funcionamiento. El cerebro siempre está en funcionamiento, aun cuando pensemos que no estamos pensando nada, aún así el cerebro está en funcionamiento. Y cuando se activa la red por defecto, también se activa esta en los procesos y en los procedimientos de la creatividad. Fíjense qué interesante, que se active tanto en el aburrimiento como en el proceso creativo la misma red neural. Las mejores ideas en la historia surgieron en momentos de tranquilidad, en momentos sí de trabajo sobre determinados temas, ya sea del arte o de la ciencia, pero las mejores ideas, las mejores soluciones fueron surgiendo en un estado de reposo, en un estado de tranquilidad y quizás podríamos decir hasta en un estado de distracción, en la cual la persona, el artista, el científico, lo que sea, no estaba específicamente enfocado en la resolución del problema. Un cerebro permanentemente bombardeado por estímulos es un cerebro entretenido, sí, es cierto, pero también puede estar siendo atontado porque está impedido de poder reflexionar, de poder llegar a ese estado que tanto rechazamos, que se llama introspección, el poder conectar con nosotros mismos, el poder pensar, el poder meditar, el poder reflexionar sobre nuestros pensamientos, en fin, todas esas características y posibilidades que debemos enseñarle a los niños, que eso es algo positivo, de que aburrirse no es algo negativo, y que los padres no están para permanentemente estar haciendo las veces de animadores y de maestros para llenarlos de actividades curriculares o llenarlos de ejercicios o llenarlos de diversiones. El niño mismo debe encontrar la forma de entretenerse y a partir de sus reflexiones crear algo distinto a lo que habitualmente está
acostumbrado a realizar o hacer. Por lo tanto, hay que entender que el aburrimiento no es algo negativo, es algo que es parte de nuestra vida y aun cuando nuestra cultura, tecnologizada al máximo, nos empuje a una diversión permanente como si ese fuera el estado natural y el estado deseable. También hay otras circunstancias donde el aburrimiento puede ser algo negativo o algo que nos indique la existencia de alguna condición que debamos atender. Y esta situación del aburrimiento se da en muchas circunstancias, pero en particular quiero hacer mención a dos de ellas. Una de las circunstancias en las cuales se da con mucha frecuencia es en el niño con trastorno por déficit atencional con hiperactividad, donde parece que aquello que no lo motiva es motivo de inatención permanente. Todo aquello que no le genera un placer inmediato en la realización, no está vinculado a sus intereses, bueno, entonces eso es motivo de aburrimiento y de desconexión. Ese es uno de los primeros indicadores que observan los docentes y los maestros con respecto a los chicos que pueden tener un trastorno por déficit atencional con hiperactividad, el aburrimiento. Pero fíjense ustedes también que es una de las primeras señales que maestros y padres observan en los niños que tienen altas capacidades intelectuales. O sea, aquellos chicos que tienen una capacidad intelectual que está muy por encima, significativamente por encima de la media, o mejor dicho, comparativamente con el resto de sus compañeros de la misma edad, esos chicos se aburren, y se aburren en diferentes circunstancias, sobre todo se aburren en el colegio, porque la propuesta educativa está pensada para ser realizada por la media. Entonces, la educación a los chicos más capaces no les resulta desafiante, y eso les genera un aburrimiento. Y ese aburrimiento, si está bien conducido, puede llevar, como decíamos anteriormente, a estados de creatividad. Pero no es un aburrimiento productivo desde el punto de vista que sea algo buscado desde las instituciones educativas, sino que es un aburrimiento producto de un escaso desafío pedagógico que lo lleva al niño a desconectarse con la realidad de su aula, de lo que está sucediendo allí en el colegio, y meterse en sus cosas, en su mundo, en el mejor de los casos, y en otros casos puede hasta generar trastornos del comportamiento. Es una condición que puede confundirse con el trastorno por déficit atencional, y son dos situaciones que pueden tener un parecido en la forma en la cual se presentan, pero la causa, la razón, el origen es muy diferente. Entonces, recapitulando, yo lo que les puedo comentar en este video, en definitiva y en resumen, es que el aburrimiento, si bien puede generar una sensación desagradable, debe ser parte de nuestra vida cotidiana y debemos ayudar a los niños a que el aburrimiento lo tomen como parte de la vida y que la vida no es estar siempre y todo el tiempo ocupados y preocupados por distintas actividades o cosas que tengamos que hacer o cosas que han quedado pendientes. El aburrimiento en la situación que estamos viviendo actualmente de pandemia puede verse exacerbado todavía más que en condiciones normales por el hecho que ahora toda nuestra vida transcurre en una cantidad de horas del día solo dentro de nuestro hogar. Fíjense que nuestro hogar, nuestra casa, se ha convertido no solamente en nuestro hogar, sino se ha convertido en el aula, se ha convertido en nuestra oficina de trabajo, se ha convertido inclusive, en el mejor de los casos, en una sala de gimnasio. O sea, toda nuestra vida está transcurriendo entre las paredes de nuestra casa y eso suele aumentar las condiciones de aburrimiento por el hecho de que no hay una diversidad de ambientes y mucho menos una diversidad de conexiones sociales que nos lleven a sentirnos más productivos y en una circunstancia de mayor normalidad. Por eso el aburrimiento no es algo negativo, es algo que tenemos que entender propio de un contexto y también propio de nuestra condición humana. No debemos combatir el aburrimiento, sino que debemos abrazarnos a él, comprenderlo, entender que de allí pueden surgir buenas ideas, inclusive algunas de ellas muy divertidas,
pero al aburrimiento hay que vivirlo para poder realmente aprovecharlo. Quedo entonces a la espera, en primer lugar, de que estos contenidos les hayan resultado de utilidad, y quedo también a la espera de los comentarios que me puedan dejar, que ni bien pueda los voy a contestar todos como hago habitualmente. Bueno, les deseo una buena semana, que pasen muy bien y cuídense mucho, que cada vez falta menos para que volvamos a nuestra normalidad. Hasta luego.